Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con la humanidad. Voz para el Cambio. Una humanidad mejor es posible, pero tiene que haber humanidad en capacidad, en disposición y en conciencia de mejorar para todos, no para unos pocos. Eso implica mejorar los niveles de conciencia y de organización de los pueblos, porque siempre habrá una minoría que lo querrá todo, hasta la vida de los otros. Lamentablemente, parecería que es propio de la naturaleza humana el egoísmo, la avaricia y ese afán de lucro. Parecería que eso es natural del ser humano, que eso es propio o inherente a la naturaleza humana. Es una pena que actuemos así, es una pena. Quizás esto no pase en otras especies del reino animal, del reino, incluso del reino vegetal, ¿no? Por ejemplo, las abejas trabajan en armonía y hay algunos que cumplen su función sabiendo que eso le cuesta la vida. Es el caso de los zánganos, que tienen que copular con la reina, aún sabiendo que a partir de ahí ellos dejan de existir. Pero esa es su función y la cumplen. Y el ser humano no está diseñado para la maldad. El ser humano no está diseñado para la tristeza. Está diseñado para la bondad, para ser bueno y para ser feliz. Pero hay los que se salen del carril propio de humanidad y entonces tienen un comportamiento que deja mucho que decir y mucho que desear. Vamos a ver si el señor Juan Jacinto Ascensión Mateo se incorpora a la mesa de conversación y empezamos un diálogo aquí de los temas que están ahí pendientes y que salieron a la luz pública este fin de semana. La embajadora de la República Dominicana en Washington, la señora Sonia Guzmán, ha estado trabajando con una agenda muy intensa y ha mostrado una preocupación por el tema de la... Donde está don Jacinto Ascensión, por el tema de los aranceles en el cultivo del arroz, porque a partir ahora del 2025, aquí se abre la frontera, se abren las condiciones, se abre la frontera o las aduanas para que entre todo el arroz que tenga que entrar y otros productos, y entonces el país no está preparado para que aquí entre todo el arroz del mundo, porque la estructura de costo de la producción de arroz en la República Dominicana es muy alta. Esa estructura de costo es muy alta, pero esto lo sabemos hace más de 20 años y los gobiernos que hemos tenido no han hecho nada para mejorar nuestra estructura de costo, nuestro sistema productivo, y entonces han dejado pasar el tiempo porque eso a ellos no les importa, la suerte de los campesinos, de los productores de diferentes rubros. Y ahora Sonia Guzmán, me imagino que por instrucciones de su gobierno o quizás por iniciativa propia, está trabajando en esa dirección a ver si se pospone la entrada en vigencia del tumbe de los aranceles en materia arrocera, y eso puede prolongarse hasta 2035, en lo que el país va acomodándose. Si no se ha acomodado en estos más de 20 años que tiene de vigencia este acuerdo, un acuerdo al que nunca debimos haber arribado, pero se hizo, va a ser tarde. Y lo que viene para nosotros en términos económicos será terrible, porque de ese rubro, el arroz, dependen aquí más de 300,000 almas dominicanas. Don Jacinto Ascensión, saludos, ¿qué tal? Micrófono. Sí, saludo, don Alfonso Torres, soy yo. Saludo al amigo Juan Francisco de la Rosa, que lo escuché ahí en la primera parte. Y a ese público televidente siempre fijo, siguiendo este espacio Voz para el Cambio. Mira, Alfonso, yo escuchándole a usted con este tema de los aranceles, todo lo que tiene que ver con las exportaciones, importaciones. Yo me pregunto, don Alfonso, pero ¿desde cuándo nosotros hemos estado trabajando como puede pensar en cualquiera de los gobiernos que hemos tenido? ¿Cuál ha sido la planificación a la hora de asumir una ley, de promulgar una ley, de quitar una ley? Un país, una sociedad donde todavía no tenemos lo que se llama el concepto
de un gobierno de continuidad, de un estado de continuidad, va a permitir que cada gobierno que venga va a hacer lo que él crea que se puede hacer. Pero no solamente cada gobierno. Usted agarra dentro de un mismo gobierno y usted cambia un ministro a otro y cada ministro va a traer, don Alfonso, su librito y lo va a aplicar a lo que él cree. Pero muchas veces lo que él cree no responde a una planificación, no responde a una propuesta, porque el Estado dominicano debe de tener una propuesta amplia, macro, y la va desarrollando a partir de cada línea de trabajo. Entonces, cuando hablamos de la agricultura, don Alfonso, sí, muy bien, el Estado tiene que ir en auxilio de los productores. Es posible que a nosotros nos convenga traer productos de fuera, don Alfonso, traer plátano saldría hasta más barato, traer pollo saldría más barato, traer arroz al país, es posible que puede salir más barato para el consumidor. Ahora, si usted trae esos productos de fuera, entonces tiene que haber que una retribución, un acompañamiento para que se deje de producir arroz y se pueda producir otras cosas que necesitamos. Porque usted agarra en Europa, la Unión Europea, que son como 27 o 28 países, la Unión Europea, pero entre ellos como países se ponen de acuerdo, don Alfonso, qué producir y qué no producir, quién produce leche, quién produce vino, entonces tienen un comercio de que cada país produce algo específico, pero los demás países tienen la obligación de consumir esos productos de los otros países. Y así no duplican la producción en cada país de lo mismo, para que eso se convierta inclusive luego que en todo lo que crea muchas veces cuando tenemos productos de más dentro del mercado. Entonces aquí también deberíamos nosotros, si es verdad que queremos organizarnos como sociedad, si es verdad que el gobierno tiene la intención de organizar, empezar ahí por el tema de la producción, Alfonso. Aquí los campesinos, ¿por qué muchas veces quiebran? Porque a veces empiezan a producir algo, todo el mundo produce lo mismo. Cuando vienen al mercado, aquí a Santo Domingo, don Alfonso, muchas veces es mejor tirar el producto y regalarlo y darlo, porque no se lo pueden devolver a su pueblo nuevamente, porque está el mercado saturado de productos, porque no hay una planificación dentro de lo que es la agricultura y todo el mundo produce sin ningún control. O muchas veces nos ponemos de acuerdo y nadie produce nada. Y luego entonces hay una escasez en el mercado, luego suben los precios. Entonces, yo mirando, no he visto una medida hasta el día de hoy, en este caso estamos hablando del tema de la agricultura, que no sea que por la sobreproducción los productos lleguen al mercado barato porque hay demasiado, solamente así, pero no una medida que se tome desde el Estado, desde agricultura, de acompañar a estos productores para que así al final siempre mantengan precios en el mercado, pero sobre todo, don Alfonso, que esos productos lleguen al consumidor también de manera equitativa, a un precio justo. Eso no lo vemos. Entonces tenemos la ley de la vorágine, a lo que aparezca, o puede estar más caro o puede estar por el suelo, y eso no debería de ser así. Entonces, si se toman medidas, si se hacen acuerdos, que siempre hablando, porque para mí este es un gobierno de la improvisación, son muchas cosas improvisadas, que luego tenemos que darle para atrás, porque tal vez lo que se propone se dieron cuenta que no conviene, pero no, porque no hay una propuesta, no hay un estudio, no, están trabajando bajo la base muchas veces de los caprichos, de lo que podría ser, y no usar la investigación, las estadísticas, usar el mercado como tal para que luego se tomen medidas y así desde el Estado se pueda acompañar a los productores y al mismo tiempo lo proteja en caso de que su producto no tenga el mercado o que tengan amenaza de traer productos de fuera para luego entonces eliminar o que la gente no compre en detrimento de los productores nuestros. Y eso es muchas veces lo que pasa, don Alfonso, en nuestro país, y eso yo lo veo muy mal. Varias cosas ahí. Usted dice que hay mucha improvisación, que cada funcionario viene con su propio librito, aún siendo dentro de un mismo gobierno.
Pero es que ni siquiera tienen un librito, don Jacinto. Ni siquiera un librito. Primero habría que conocer si un partido tiene un programa de gobierno. Si esos funcionarios se van a regir por ese programa de gobierno. El programa es simplemente un requisito electoral para inscribir candidatura. Y entonces lo presentan a la Junta Central Electoral. Pero en la práctica eso no existe. Eso no se sigue, eso no se cumple. En la práctica es improvisación tras improvisación. Por ejemplo, en el caso de este gobierno, ponen a Faña en el IAD. Faña no estaba mentalmente preparado para ir al IAD, sino a Agricultura. En tanto él era el jefe del departamento agropecuario de ese partido. Pero lo mandan al IAD y no a Agricultura. En el caso del IAD, Faña había sido su director en el año 1988, designado por Joaquín Balaguer. Y luego fue su director en el gobierno de Hipólito Mejía del IAD. Vale decir entonces que Faña más o menos conocía, digamos que a cabalidad, las funciones de esa institución y podía hacer el trabajo aun cuando mentalmente él no estaba para ir allá, sino él esperaba Agricultura. Se va Faña. ¿Y a quién ponen? A un improvisado en esa materia, aunque es ingeniero agrónomo, no conoce la institución. Tienen que salir de él ahora y ponen a otro que no estaba esperando que lo nombraran ahí para preparar una propuesta o una visión de desarrollo, tener un diagnóstico de qué es lo que hay en reforma agraria y qué hacer, cómo enderezar las cosas. Nada, improvisando. Ponen en Agricultura a una persona que no conoce el ministerio y que no conoce de la agricultura como tal. La agricultura en términos integral, porque el señor Limber Cruz es productor de plátano, eso no quiere decir que sea un técnico en la materia y que conozca el sector agropecuario, la complejidad del sector agropecuario, donde se mueven muchos intereses. Mañana van a quitar Lima y traerán otro. Lo justo es que cada partido tenga un programa de gobierno, que los funcionarios que vengan se ajusten a ese programa de gobierno, pero que usted ponga como cabeza de una institución a una persona experta que conozca la institución y que se guíe por un programa que ha sido discutido, elaborado, consensuado y que sobre la marcha se vaya también enriqueciendo con una realidad que se tiene ahí. Pero es que ni siquiera tienen un librito. Cada quien llega con su capacidad de improvisar a improvisar. Ni siquiera tienen un librito. Eso es más grave aún. El tema de las importaciones es un negocio para los que están en el poder, que van siempre a traficar con niveles de influencia para hacer lo que importen. Naturalmente, importar un producto va a significar para este país que llega a menor precio al país y que puede llegar a menor precio al consumidor de lo que se produce en el país. Pero no llega así, porque la lógica del capitalismo no es servir, es servirse. Es comprar lo más barato y vender lo más caro posible, lo que el mercado y la autoridad le permita. ¿Correcto? Es el caso del productor nuestro. Produce con un costo determinado, pero el intermediario quiere comprarle, aún el productor pierda. Y si el productor lo que tiene es tomate, si no lo vende se le pierde, entonces tiene que venderlo para perder menos. Y al final el intermediario sale con la mayor ganancia. ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno? Proteger al productor, pero no lo hace. Aunque se importe arroz barato, porque en otro lugar el costo de producción es menor, los niveles de productividad triplican la productividad de acá, entonces, pero no lo venden barato, lo venden a precio que está en el mercado. La libra de arroz está a 30 pesos, aunque ellos, trayéndolo de fuera y lo pudieran vender a 15 pesos la libra y ganar, no lo van a vender a 15, lo van a seguir vendiendo a 30 y van a quintuplicar la ganancia. ¿En contra de quién? Del pueblo consumidor. Ahora el tema viene que si por el criterio de que importarlo sale más barato, vamos a importar, ¿qué va a pasar con los productores nacionales? ¿De qué van ellos a vivir? ¿Dónde van a ocupar su fuerza de trabajo y su tiempo? ¿Con qué van a mantener la familia? ¿Hay un mercado de empleo en la República Dominicana? No lo hay. ¿Qué van a hacer los 35,000 productores de arroz una vez sean desplazados porque se importa arroz al granel, al por mayor y al detalle a partir del 2025 sin ningún reparo y libre? ¿Qué van a hacer los 35,000 productores de arroz? ¿Pero qué van a hacer los obreros, la factoría, los que siembran el arroz, los que fumigan? ¿Qué van a hacer en términos laborales, en términos ocupacionales, en términos productivos, que suman
más de 300,000 personas que dependen de ese cultivo llamado arroz, que se ha dicho que es un cultivo político para el caso de los dominicanos, porque el dominicano que no ve arroz a las 12 del día, al mediodía, es como que no ha comido. A usted le dan yuca con carne o plátano con carne de res guisada, que es un plato buenísimo, pero a usted psicológicamente le queda, como dominicano, le queda el vacío de que usted no vio 2 cucharadas de arroz. Esa es, el arroz es parte de la identidad culinaria o gastronómica del dominicano al mediodía. Entonces, ¿qué va a pasar con esas 300,000 familias que dependen de ese cultivo? Son 35,000 productores que tenemos, pero ¿y los que dependen de el que maneja el tractor para la tierra, o el que maneja la yunta, el que trabaja con la yunta de buey, o el que maneja el camión, o la factoría, o los que lo comercializan? Es un cuadro muy complejo. Y entonces yo comentaba que Sonia Guzmán ya tiene varios meses trabajando el tema en Washington, a ver si se puede posponer la entrada en vigencia de estos aranceles en lo que concierne al cultivo del arroz, que hace mucho que tenemos el grito al cielo, pero han pasado gobierno y gobierno y gobierno y nadie hace caso, porque incluso tienen ministros o ponen ministros que no entienden el problema, porque esa no es su ocupación ni ese es su interés. Su interés es otro, no el país, lamentablemente. Ojalá que Sonia consiga audio. Puedo saber, don Alfonso, si esos casi 100 millones de dólares que aprobaron en estos días en el Congreso para agricultura, si es gestión de ella y qué se va a hacer con esos 100 millones, si es parte de una propuesta que tiene el Estado para mejorar todo lo que tiene que ver con el tema de agricultura y los productores. Yo no he escuchado, solamente escuché que se aprobaron casi 100 millones de dólares para agricultura. No, don Jacinto. Detectaron que por ahí había unos fondos posibles, si era buscando el préstamo vía agricultura, elaboran rápidamente un proyectito de 2 o 3 páginas, lo someten para justificarlo del préstamo y al final ese dinero se usa en lo que el gobierno quiera o en lo que el funcionario donde lleguen esos fondos quiera, incluido coger un camino que nadie lo conoce, que todos lo suponemos pero que nadie lo conoce. Y hay un componente de agricultura de precisión en ese proyecto que al final, ¿qué resuelve? ¿Quiénes pueden operar agricultura de precisión? Los grandes empresarios. Los grandes empresarios. Porque incluso la producción en ambiente controlado o en invernadero, que dicho sea de paso, han cancelado ahí el 90% de los técnicos experimentados, lo han cancelado. Es un componente de agricultura de precisión, pero para producir en esa modalidad hace falta dinero. Y esos productores han cogido la mayoría grandes préstamos que si no hay sostenibilidad en la producción y en el mercado, no pueden pagar esos préstamos. No podrán honrar esos préstamos. Y ahora que le cancelan el 90% de los técnicos, ¿quién le da la asistencia técnica a esos productores? ¿Quién? Es una agricultura exigente. Es verdad que está en un ambiente protegido, pero eso requiere una regulación técnica de manejo de agua, de sol, de calor, de plaga, de humedad, todo. Y eso tiene unos técnicos especializados. A mí me nombran para dirigir una producción en invernadero y yo no puedo, porque yo no conozco esa tecnología. Puedo tener ideas generales, pero no conozco la tecnología. Nunca he pasado un curso de ese tipo para yo trabajar en ese nivel de producción. Y acaban de cancelar a esos técnicos al 90%. Lo vimos aquí el jueves en el programa. Y un técnico no se prepara de la noche a la mañana en esa modalidad productiva. Eso requiere un conocimiento muy especializado. Pero bueno, vuelvo al tema. Esa es una agricultura de precisión. ¿Quiénes pueden producir en ese nivel? Los que tienen dinero. Y los productores pequeños y medianos, que son los responsables de producir. Se decía en los 80 que producían el 82% de lo que el dominicano tiene que ver en su mesa. Es decir, los pequeños y los medianos productores, los que producen habichuela, arroz, yuca, batata, ñame, yautía, cebolla, ajo, la legumbre, las hortalizas, son pequeños productores y es a eso a lo que hay que asistir. Eso recibían un subsidio del Estado en preparación de suelo o de tierra, en material de siembra, en apoyo en agroquímicos,
la asistencia técnica estaba garantizada. Nada de eso existe, don Jacinto. Entonces, el cuadro es difícil. Nos van llevando a qué? A profundizar en esa política neoliberal de priorizar el mercado, de ir a buscar los productos a quien más produce porque tiene ventaja de escala. Pero hay otra variable, don Alfonso, para un poquito ver más amplio esto que usted plantea y que debe de ser preocupación para nosotros como sociedad y más pensando en el agricultor, en el productor. Si usted se ha fijado en los últimos años, don Alfonso, uno que visita los supermercados están ellos prácticamente elaborando su producto. Si usted va a los supermercados a ver que la etiqueta que tienen de los productos que ellos ofertan son de ellos mismos. ¿Y qué puede pasar, don Alfonso? Que sería más fácil para estos empresarios, y más si el gobierno le da las facilidades, de ellos traer su producto de fuera, don Alfonso. Y en vez de eso, ser beneficioso para tener un mejor mercado y el consumidor conseguir un producto más económico, más barato, o por lo menos equitativo con el mercado, al final lo que hay es un monopolio, don Alfonso. Al final estos empresarios lo que van a ponerle el costo, el precio que ellos quieren, porque al final lo de ellos es ganar. Entonces ahí está también el monopolio. Va en detrimento de los campesinos, de los agricultores, y también va en detrimento del consumidor. Entonces el mercado está a sus anchas, colocando productos al precio que ellos le vengan en gana, y sobre todo, don Alfonso, si viene un producto de fuera, que lo compran sumamente barato comparado con el mercado nuestro, o si se lo compran directamente al campesino, también se lo compran a un precio barato, pero luego en el supermercado, en los negocios, lo tienen también a un precio elevado. Entonces ahí viene la especulación. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con todo lo que es el nivel de los aumentos que han recibido los principales productos de la canasta familiar en la República Dominicana. Entonces, el Estado que tiene que jugar un rol, ya vamos a hablar la realidad. Esto es un Estado, un país, y esto en América Latina, donde el neoliberalismo ya hace mucho que entró acá y se quedó. Entonces, donde tú dejas al capital que sea quien decida, entonces el Estado juega un rol meramente de regulador. Pero parece que en esa regulación que hace el Estado no tiene control con estos empresarios, no tiene control con este capital, con un capitalismo salvaje que al final es ganar. Entonces el Estado, si ya soltó, hay que decir así, si el Estado ya soltó a que sea el capital que dirija, por lo menos el Estado tiene que garantizar por lo menos ciertos intercambios, ser árbitro dentro de lo que es el consumidor con los empresarios que son los que ofertan, y el Estado tiene entonces que proteger para que esta gente no estén haciendo lo que están haciendo hasta este momento. Están como llaneros solitarios haciendo y deshaciendo sin que el Estado les regule. Porque muchas veces, ¿qué pasa con el Estado? Con estos gobiernos y los partidos políticos, que muchas veces quienes están financiando las campañas de estos partidos son estos empresarios que ponen los huevos en diferentes canastas, don Alfonso, y cualquiera que gane para ellos da igual, porque van a tener realmente que pagar ese apoyo de campaña. Y muchas veces, ¿cómo le pagan? Dándole estos permisos para importar ciertos productos, dándole cierto permiso para que en aduana no paguen impuestos, don Alfonso. Entonces, así no podemos, porque al final, ¿quiénes estamos perjudicados? Los pobres, que somos la mayoría en este país. Pero además, don Jacinto, viene el tema de la manipulación de los precios. Si usted busca los precios antes de la pandemia, de azúcar, los embutidos como salami, el arroz, aquí había un arroz a granel que estaba a 18 pesos, está a 25 a 27, el arroz a granel. Y el empresario no es que pierda, porque nadie le pide a un empresario que pierda, pero en una situación incluso de pandemia, si usted en una libra de arroz se ganaba antes 12 pesos,
Ahora gánese 4, pero no suba los precios. Gane menos, no es que pierda, pero gane un poquito menos. Pero no dispare los precios en esas condiciones. Usted busca los precios de los embutidos, del arroz, de los vegetales, de todo. Azúcar. El paquete de azúcar, que supuestamente era de 5 libras, es posible que ahora solo le pongan 4 libras y media y tenga, si costaba 120, ahora tiene 139. Y es posible que le pongan menos onza, porque ya ni siquiera ponen las 5 libras. Usted ve la funda que está ahí, usted asume que es de 5 libras, la paga mucho más cara. Cuando llega a su casa, que le echen el envase que usted antes echaba las 5 libras real, usted ve que no se llena el envase. Eso, pero bueno, ¿cómo la cosa? Y no hay autoridad que regule precios, que supervise precios, que supervise calidad. Ahora pusieron ahí en Proconsumidor a un joven abogado que simplemente es un político. Aquella señora Altagracia Paulino, tenía como un poco de amor sobre el tema, porque mucho antes de ser funcionaria en esa rama, ya ella tenía una práctica de ejercicio de defender al consumidor, de cuestionar todas estas cosas y alertaba sobre el tema. No es que ella hizo la gran cosa, pero mostró el interés, porque si no hay una voluntad de Estado, nadie que pongan ahí va a hacer la gran cosa. Pero ella por lo menos mostró interés sobre el tema. Pero después de ella, miren, la de Villadiego. Entonces, eso del manejo de los precios, la manipulación de los precios, la voracidad de los empresarios, es peor que cualquier cosa. Pero lo más grave de todo es la falta de voluntad del Estado para regular, para controlar, para supervisar y para sancionar a quien tenga que sancionar porque se sale del carril. En una circunstancia de emergencia como una pandemia o en una circunstancia de un terremoto o de un huracán que haga mucho daño, tiene que haber la disposición no solo del Estado, sino de los empresarios, como lo hacemos nosotros los simples ciudadanos, que vamos a socorrer a las personas que fueron afectadas por una tormenta de agua, por unas inundaciones, y la gente sale a socorrer. Entonces, por eso tenemos que hacerlo todos como dominicanos. Y el mayor responsable de la asistencia es el Estado, pero también los empresarios, que son los que más tienen, deben tener una disposición de amor, sobre todo eso, de amor, de solidaridad con los paisanos, con los demás, con los necesitados. Pero eso no lo pida don Jacinto, que eso es pecado en este país. Y van a comulgar a la iglesia. Mira, a propósito de comulgar, ocupan los primeros asientos, don Alfonso. Mire, ahora en el encuentro de los jaboneros surgió un dato que yo no conocía. El padre Luis Mendía, José Luis Mendía, que fue mi maestro de anatomía y de biología en Loyola, cuando mataron a Ángel Segarra Santos en Dajabón, bajo el mandato allí del coronel Almonte Mayer, que aquella sociedad se puso de pie y se ocupaba la iglesia, y cuando estaban los presos políticos, Esteban Díaz Jaque y Moisés Blanco Genao, Jabonero, y habían otros presos políticos, que se hizo huelga de hambre en la iglesia, todo aquello. El padre José Luis Mendía, que era párroco, un domingo le negó la hostia al coronel, y aquello fue de brinco y espanto, y se corrió la voz en el pueblo de que el padre José Luis Mendía no le iba a permitir comulgar al coronel. Eso corrió por abajo y la iglesia se llenó de gente en una sociedad jabonera crispada en aquel entonces, y la iglesia se puso así, tempe, llena por toda parte hasta en el patio. Y cuando el coronel Montemayor fue a comulgar, el padre Mendía se la negó. Le dijo: usted no es digno de comulgar por esto y por esto. Asesino. Y aquel hombre, lo más que pudo haber pensado es: trágame tierra, porque con todo el poder en los 70, principios de los 70, de los 12 años, decirle a un cura como el padre José Luis Mendía, ya para esa época podía tener 70 años, que no le iba a permitir comulgar, porque no estaba en condiciones de comulgar. Para comulgar hay que tener su alma limpia o confesar los pecados para poner en sanidad su alma. Se la negó. Entonces, hacen falta curas como ese, reverendos como ese, funcionarios como ese, periodistas, comunicadores como esos, que asuman su responsabilidad, su rol de defender la sociedad.
Quería comentarle eso antes de la pausa. Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, pausamos, señor director. Retornamos en breve con Jacinto Ascensión aquí en Voz para el Cambio, porque siempre aquí hay mucho más. Hay mucho más de patria, de amor y de compromiso y de solidaridad. A la pausa, señor director.